Los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional repudiamos la intentona de Morena por intentar vulnerar, lastimar la independencia del Poder Judicial. Decir muy claro que nosotros no estamos cuidando el sueldo de nadie. Este es un tema que tiene que ver con la división de poderes, que una vez más este partido político en el poder ahora está intentando lastimarlo. Nosotros pedimos no solo respeto a la división de poderes, pedimos respeto a la Constitución. Si bien el artículo 127 precisa que ningún funcionario, ningún servidor público puede ganar más que el presidente, también el artículo 94 también de la Constitución deja muy claro que los ministros, jueces, magistrados, los están de circuito, electorales, todos los de Poder Judicial Federal, no les puede ser disminuido su ingreso durante el periodo de su encargo. Entonces, no puede haber un argumento de orden jurídico, y menos cuando la Constitución es muy preciso en ello. Nosotros tenemos una posición muy clara en ese sentido, y recordarle a Morena que el Poder Judicial ha sido garante del equilibrio de los tres poderes de la República, que no pretendan olvidar o ser indiferentes ante una circunstancia que a ellos mismos les favoreció. Si bien Andrés Manuel López Obrador ganó con un número muy importante de votos, gracias a este poder no hubo opción para regatearle el triunfo ni a él ni a sus diputados locales, federales, senadores y gobernadores que ganaron esta elección. Por ello es que nosotros tenemos una posición muy clara en ese sentido. A mí me gustaría también agregar, como bien lo dice el diputado Héctor, que en el PRI también vamos a una defensa seria respecto a los órganos autónomos. En la Constitución también están reguladas cada una de las especificidades y les corresponde a ellos fijar los tabuladores de sus salarios. En su ámbito de competencia y en su ámbito de responsabilidad tendrán que tener el debate interno para saber si conforme a sus niveles de responsabilidad hay proporción o no respecto a su salario. Y esto también es parte del Estado de Derecho de este país. Creo que se ha confundido la discusión para decir que se están queriendo mantener privilegios, cuando en realidad lo que el PRI está sosteniendo es que el andamiaje institucional de los organismos autónomos y del Poder Judicial Federal está regulado por la propia Constitución y es discusión de ellos establecer sus remuneraciones. Y creo que todos deberíamos estar defendiendo esa estructura que incluso, como lo mencionaba el diputado, permitió el triunfo de un partido político y la alternancia sin violencia. Entonces no podemos estar a favor de las instituciones solo cuando nos dan la razón, pero cuando no, entonces las denostamos y llevamos a la ciudadanía en un enojo a confundir cuál es el debate, si un poder puede o no determinar a sí mismo sus tabuladores y no que se los imponga el Ejecutivo. Creo que ese es un debate por separado y debemos dejar que la Corte resuelva. Dio admisión al asunto, ya será en el fondo donde tendrá que determinar técnicamente estas cuestiones que estamos platicando. Entonces esa es una aclaración que nosotros queremos dar. Es muy importante decirlo nuevamente, no estamos por favorecer salarios o privilegios de nadie. Estamos a favor de respetar el Estado de Derecho, la división de poderes y la importancia de los organismos autónomos. ¿Cuál es el proceso jurídico que se debe seguir en este caso? Digo, Morena ha dicho en los últimos días que no importa lo que digan los jueces, que ellos van a estipular el salario desde el presupuesto para el próximo año. ¿Están en lo cierto o cuál es el proceso jurídico que deben seguir los magistrados para evitar este intentón? A ver, el artículo 74 sí establece como facultad específica de la Cámara de Diputados la de fijar cualquier remuneración prevista en la ley. Sin embargo, la Constitución tiene que leerse integralmente, no podemos aislar artículos. También está el artículo 96 que regula al Poder Judicial, el 41 que regula al Instituto Nacional Electoral, así también tenemos al Instituto Nacional de Transparencia, así también tenemos al Instituto Nacional de Evaluación, tenemos al INEGI. En cada apartado de la Constitución viene su autonomía. Entonces la Corte lo que tendrá que resolver en el fondo de este asunto es cómo opera el 74 como facultad de la Cámara de Diputados en relación con la autonomía también prevista por la propia Constitución para fijar remuneraciones. Y creo que ese es el debate de fondo que tendrá que dar la Corte y ese es el procedimiento jurídico que necesitamos esperar. Si no quieren esperar al fondo, la suspensión es una medida cautelar para mantener la materia del juicio.
para salvaguardarlo, porque si se aprobara en esos términos y la ley resultara inconstitucional, ya no podríamos resarcir el daño. De ahí que la Corte dijera que se suspendía. Entonces, aunque ellos digan que pueden fijarlo, bueno, pues tendremos que esperar que nos expliquen cómo resolvieron el 96 y todos los organismos autónomos que están dentro de la propia Constitución. Pero entonces no va a haber presupuesto porque ellos van a empeñarse en tener ese respeto al 127 y no al 94. Es lo que están anunciando. A ver, miren, es una facultad nuestra de definir el PEF del próximo año y de los siguientes. Si eso es lo que está pensando Morena, que dicen, al autorizar el presupuesto, lo que voy a poner de presupuesto para el Poder Judicial es este monto y estos pagos de ingresos, ¿cree que con eso lo va a ganar? Es equivocado, porque no podemos legislar yendo en contra de la Constitución. Le sacan el 94 y dicen, a ver, no se lo puede reducir y no hay manera que esto se pueda modificar. No hay manera. Queremos dejar muy claro que no estamos en contra de un gobierno austero, pero no queremos tampoco que con el pretexto de la austeridad republicana ellos quieran violar preceptos constitucionales y lastimar instituciones emblemáticas como la que representan a la Suprema Corte de Justicia, entre otras, en este caso particular. Diputados, ellos tienen mayoría. ¿Cómo van a, ya lo dijeron desde el día viernes que se dio a conocer esta suspensión? Les vale que les suspendan lo que les suspendan. Ellos lo van a reducir. ¿Cómo van a contener ustedes esto ante una abrumadora mayoría? Bueno, la propia Constitución y tiene un artículo 127 que establece que cuando la Cámara de Diputados no pueda fijar u olvide fijar cualquier cargo en ley, puede ser por la razón que sea, porque tenemos esta controversia, porque el fondo se tiene que tomar en cuenta la remuneración del año anterior. Esa es la regla de solución ante cualquier conflicto que se tenga en función de remuneraciones, y eso también aplicaría para la resolución de este asunto. Ahora, jurídicamente también se puede impugnar la violación a una suspensión, si es que existe un acto que no está acatando lo que determine la Corte. Pero yo creo que hemos aprendido en esta legislatura a ir un día a la vez y veamos qué hace la Corte. La Corte creo que también impugnaron el acto de admisión, veamos si va a entrar a fondo y vamos a trabajar con eso. Creo que nosotros siempre estaremos del lado de dar razones, de construir, y demos la oportunidad a la Corte también de decir que puede ser austera. Pero el presupuesto llega el sábado, tengo entendido, ¿no? Y si ya viene pues con estas reducciones, la indicación o lo que nos han trascendido es que no le van a mover nada. Pues bueno, estaremos siguiendo cada uno de los cauces legales que tenemos para la resolución de este tipo de conflictos que son naturales y que son normales. No lo veamos como un problema de crisis. Yo quiero pensar que, bueno, frente a este movimiento y frente a este régimen, pues van a solventarse las instituciones y el PRI siempre estará del lado de ese. También han comentado ¿Son privilegios o no son privilegios los salarios de los futbolistas? Esa es una respuesta que debe dar la Corte, para eso tiene autonomía. Nosotros estamos a favor y hemos apoyado en todo las medidas de austeridad. No, pero además yo sí quisiera opinar al respecto. No es un tema del PRI. Acuérdense que quienes presentaron esta acción ante la Suprema Corte no fue el PRI, fueron las minorías parlamentarias del Senado, que nosotros apoyamos en esa posición. Pero no solamente las minorías, también lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que esto, si la idea es pensar que fueron grupos parlamentarios que presentaron, si quieren despolitizarlo, ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que les aseguro que no tiene acuerdo con ningún partido político para haber interpuesto esta acción. Diputados, han comentado que hay una salvaguarda en el artículo 94, porque no dice la cantidad que debe ganar el presidente y habla nada más de percepciones. Entonces ellos se podrían amparar en que no dice esta cantidad. Eso es el 127. El 127 dice que nadie lo podrá ganar más que el presidente. Y el 94 precisa, ahí está la salida. No Y podrá, ni la mayoría, no se les ni el podrá va bajar porque el va, sueldo. puede funcionar contra el 94, que deja muy claro que no podrá ser disminuido el ingreso de las figuras que acabo de mencionar hace un momento, ministros, jueces, magistrados, del Poder Judicial de la Federación, nunca se le ha disminuido durante su encargo lo que gana. Así es que hay una manera. No puede, claro, esto, su destino inmediatamente es otra vez el Poder Judicial, por necedad de quienes, viendo la Constitución, aún así se resistan a hacer las cosas bien. A ver, como la misma ley, a ver, aquí les dijimos,
va la ley de remuneraciones. Quítenle DF, póngale Ciudad de México. Quítenle IFE, póngale INE. A ver, cosas tan sencillas, pero el no porque no de la oposición, de cuando eran oposición, lo mantienen siendo gobierno. Siguen con la misma vocación de oposición que tiene el partido Morena. Diputado, entonces en ese sentido, ¿hay alguna laguna entre el 94 y el 127? ¿O cómo se resuelve? ¿O para que se pueda disminuir el salario de los ministros tendrá que reformarse el 94? ¿Tendría que reformarse el 94? O sea, ¿cómo solucionar? Es que la lectura de la Constitución no es en artículos por separado, tiene que armonizarse y evidentemente tiene que analizarse técnicamente si existe una proporción entre responsabilidades y cargos. ¿Y a quién le corresponde decir sobre sus tabuladores? A la Corte, de acuerdo a esta lectura integral, le corresponde determinar cuáles son sus remuneraciones y que nos den las razones técnicas de proporcionalidad entre sus funciones y su cargo. Dejemos que la Corte se pronuncie sobre su materia. A la Administración Pública Federal, el Ejecutivo y la Cámara de Diputados podrían determinar si 108,000 pesos es una cantidad austera o no, pero nadie ha dado el debate técnico porque, como lo decía el diputado Héctor, aquí no quisieron aceptar una sola reserva sobre la racionalidad. Y con esto no nos negamos a la austeridad. Insistimos, hay competencias institucionales que han funcionado para que una mayoría pudiera ganar. ¿Por qué no respetar el funcionamiento de esas instituciones para las cuestiones técnicas? ¿Alguna de ustedes sabe por qué escogieron 108,000 pesos? ¿Han escuchado alguna razón sobre eso? El presidente no paga renta, el presidente no paga colegiaturas, el presidente no paga. 108,000 comparado con el salario mínimo puede ser mucho, por supuesto, pero hay razones técnicas que deben de darse. Bueno, hay el criterio de la OCDE de que un funcionario no debería de ganar 6 veces el ingreso per cápita. Sí. Pero también lo que quiero preguntarle yo es si hay riesgo de que pudiera darse este golpe a la Corte y disolverla, si el gobierno federal podría hacer algo así. Yo hago votos porque no sea así. Creo que hemos hasta este momento podido transitar, ustedes nos han acompañado en todas las sesiones, el PRI ha fijado posiciones racionales y de solución, y esperamos que esta no sea la diferencia. Pero podría ser, existe el riesgo. Pues, todo puede ser posible, creo que tenemos que partir de eso, pero afortunadamente creo que tenemos un andamiaje institucional que nos permitirá transitar debidamente y conforme al orden jurídico que tiene el Estado mexicano. Y si me permite un comentario sobre lo que dijo la diputada Pastor. A ver, los que presentan el proyecto, y si no lo presentan también aquí que le corrijan la plana el partido mayoritario que lo representa, tienen que armonizar los salarios. Y entonces lo técnico diría, bueno, a ver, de acuerdo a la Constitución, ¿quién es el funcionario que gana más y que no se le puede variar? No, pues el ministro de la Suprema Corte, ¿okay? ¿Cuánto? Y que dice el momentico no puede variar. Bueno, entonces ese es el tope mínimo. Ya no puede bajar más. Deberían hacer eso. Pero además, un último comentario al menos de mi parte. Si este gobierno dice que su bandera mayor es ir en contra de la corrupción, lo único que generaría, si lograran su propósito de disminuir el ingreso de los jueces, es provocar corrupción, porque un juez no es juez en la mañana y en la tarde es maestro de matemáticas o trae su taxi en la noche. A ver, se dedica a eso. Además tienen riesgos. ¿Ustedes saben lo que significa sentenciar a un narcotraficante? Tienes que cuidarte de una manera diferente a cualquier otro ciudadano. En ese sentido, yo creo que el partido Morena, el gobierno debe tener muy claro que si quiere evitar la corrupción, entonces debe mantener un pago digno para que se dediquen tiempo completo a cumplir con eficacia la tarea de ser los justicieros de la República. 600,000 pesos el Ya lo dijeron ellos muy claramente que no son 600,000 pesos, hablaron de una cantidad mucho menor, ellos lo dijeron. Seguramente no habrá manera de probarles algo distinto. No creo que un juez o un magistrado vaya a decir, oiga, gano menos y después se lo va a probar de otra manera, porque se lo puede probar precisamente la Secretaría de Hacienda. Pero dejemos que sea la Corte, es quien tiene la competencia para definir en cuanto a ellos, igual los organismos autónomos. Creo que esa es la posición que como PRI estamos sosteniendo.
dejemos a los órganos competentes que se pronuncien en relación a los reclamos ciudadanos de austeridad y no que se los imponga un poder a otro, porque eso sí lesiona el Estado de Derecho. Ese es nuestro punto y por eso la defensa. Es una comisión. Pues vulnera la separación de poderes y a los organismos autónomos. Hoy estamos discutiendo una fiscalía donde el reclamo ciudadano es que no es autónoma. Imagínense si seguimos y permitimos que el Ejecutivo se ponga en relación con otros poderes. Estamos faltando a las reglas que nos dimos como país. Esperemos, dejemos que los poderes y sus competencias funcionen. Claro, que no haya jueces dóciles, que no haya un poder legislativo sumiso y que no haya un ejecutivo que mande a todos. Esa es nuestra posición. ¿Qué dicen de la crítica que hacen que hay conflicto de interés, que los propios ministros diriman este conflicto cuando ellos están involucrados? Es que lo que está en litis no es la remuneración de los salarios, es la posibilidad de que el Ejecutivo les fije salarios a ellos. Es así lo marca el 127, así lo marca. El 127 dice que nadie puede ganar más que el presidente, pero insisto, el 96 dice que el Poder Judicial, durante el tiempo que dure su encargo, no podrán disminuirse. O vamos a aceptar que hay una controversia o una aparente antinomia en la Constitución, o lo vamos a leer integral. Pero eso lo tienen que dirimir los propios ministros. Efectivamente, entonces Ahí está el conflicto de interés. no es que no hay litis sobre el salario, insisto, es sobre quién puede fijar el salario. Esa es la controversia. A ver, Es quién, imagínense no el que qué. de pronto el presidente diga, yo no voy a cobrar un peso. Y como la Constitución dice que nadie puede cobrar más que él, pues entonces nadie va a cobrar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? ¿De lo que se van a dejar prevaricato? Que le van a trabajar unos abogados para empezar a favor de uno y de otro. Los jueces van a ponerse de acuerdo con los abogados de uno y de otro. Es una cuestión, hay que armonizar. Lo que dijo la diputada es clave. Los que tienen que armonizar el proyecto es la administración que manda el proyecto, pero si no, aquí le tiene que corregir la plana a su propio partido, y si no, se la tendremos que corregir nosotros. Ellos pueden ganar en la votación, pero no van a ganar el debate porque no tendrían argumentos para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, qué buenas olvidadas nos metieron. Pero miren, Gracias, parecía- ojalá que... Pues vamos a que sí poner lo un faltó. punto. Sí.